Bienvenidos en este día al Centro de Fe Tutitlán. En nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, relacionado sobre la predicación de este bonito domingo 13 de febrero del 2022. Este enlace es para ti y para todos los que necesitan ayuda en su vida y de cómo podemos nosotros salir de nuestra mala manera de vivir y de recibir de nuestro Señor Jesucristo la bendición. Un consejo quiero darles: uno nunca debe de callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y para tu corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes referente sobre el libro de Romanos, hablando sobre la justificación por medio de la fe. Quiero ver en este momento 7 puntos hablando sobre lo que es la justificación. Primero vemos que justificar es probar, es la inocencia de uno, probar una cosa o razones convincentes, y de ahí viene la palabra justo, que es un adjetivo que obra según la justicia y la razón de uno, aquí los pensamientos, y sobre todo que uno vive según la ley de Dios. A veces se vive apretadamente, justamente, exactamente y debidamente. Y los beneficios de la justificación no son para unos pocos, sino son para muchos los privilegios, sino para todo aquel que tiene fe solo en Cristo, Jesucristo el resucitado. Y vemos que la justificación es por medio de la fe, y por medio de la fe justificadora nunca, está sola. Y lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo número 6 al capítulo 8. Pero no debemos de confundirnos. La justificación es solo por medio de la fe, pero nunca por una fe que está sola. No es mi propia fe, sino es en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar en cierta manera a los capítulos de Romanos capítulo 6, 7 y 8, donde vamos a ver qué es la justificación. Y dice la palabra del Señor que es solo por la fe, pero no por una fe que está sola, ¿verdad? O desconocida, sino viene por la excelsa obra de la cruz, ¿verdad? En la cual murió Jesucristo, y eso nos enseña múltiples facetas y grandes temas con relación a lo que es la justificación, y sobre todo la comprensión de la palabra. La justificación por la fe presenta la obra de la cruz desde el punto de vista jurídico, es decir, en relación conforme a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y si nosotros podíamos ver la justificación por medio de la fe, la obra de la cruz desde el punto de vista jurídico, es la relación con la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. De ahí sale que el hombre es pecador, y uno, al ser pecador, es un reo. Y nosotros estamos ante el alto tribunal de nuestro Dios justo. Y debemos de entender esto, que todo aquel que ha quebrantado la ley natural de Dios, y sobre todo la conciencia como la ley, ¿verdad?, hemos quebrantado y vamos a ser verdaderamente muertos, porque la paga del pecado es muerte. Un ejemplo: ¿cómo puede Dios ser justo y el que justifica al pecador? Todo esto lo podemos entender por medio de la cruz.
y debemos nosotros declarar como creyentes ser unas personas justas delante de los ojos de nuestro Dios Padre. Primero de que vimos es lo que es la definición de la justificación. Segundo punto, podemos analizarlo, que la justificación viene por la justicia divina, y la justicia es un atributo de Dios, y el hombre no sabría nada de esta rectitud esencial porque parte de la revelación que Dios ha dado de sí mismo para el hombre. Por eso dice la palabra que debemos de consultar nosotros y ver cómo está nuestra causa para defendernos. Y para eso dice, para que tú aprendas necesitas reunirte en una iglesia y entender claramente lo que es la palabra, y de esa manera puedes resolver tus problemas y puedes hablar y saber qué decir. Realmente muchos de nosotros estuvimos viviendo conforme a los ídolos, pero ¿qué sucedería ahí? La muerte. Dice el Señor, ¿acaso yo no fui el Señor? Pues no hay otros dioses para mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro, dice Jesucristo. Entonces, nuestro mediador, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos y podamos estar por toda la eternidad por medio de ese gran regalo de la vida eterna, es por medio de Jesucristo. Otra de las cosas importantes, podríamos hablar sobre este Moisés, siervo de Dios. Él entonaba un canto, el canto del Cordero. Ese canto del Cordero que es grande, maravillosa son tus obras, oh Señor Dios, el Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de todo el mundo, de todas las naciones. Y al oír realmente esta palabra, nos da una justicia para aprender. Y es una justicia exigida para cada uno de nosotros. Porque realmente Dios manifestó su voluntad al hombre. Porque el hombre está en un estado de inconsciencia de una forma apropiada, en la cual no ve a Dios, sino se ve a sí mismo. ¿Cuál será su condición? Y lo más hermoso es que desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos habla que el Señor mismo advierte y habla sobre Adán y Eva en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, y nos habla referente que el Dios mismo advirtió a Adán y a Eva que solamente podían comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dijo, si ustedes comen de ese árbol, del bien y del mal, y de su fruto, dice, sin duda morirás. Y lo más tremendo, de ahí empezó todo el conflicto, cuando Eva cayó, y después Adán. Y después de la caída no le dejó sin testimonio, sino que le habló por medio de la naturaleza y de la conciencia, siendo esta la voz interna que acusa o excusa los actos de cada persona, de cada hombre y cada mujer. Vemos que el libro de Romanos capítulo 2,
que nos habla el libro de Romanos, como le estaba diciendo, sobre la justificación. En ese tiempo, los gentiles no contaban con la ley escrita de Dios, no conocían la ley. Ellos se encaminaban por instinto y obedecían nada más lo que oían y lo que veían. Ellos demostraban que en cierta manera no había ley. Y si cierto, la ley de Dios no estaba escrita en el corazón de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por su propia conciencia, por sus propios pensamientos. Y lo más tremendo, los acusaban o les indicaban que estaban haciendo lo correcto. Cuidado con los falsos maestros, porque hay hoy en nuestros días tanto falso maestro que nada más quiere por su propia conveniencia. Lo que debemos de nosotros entender que debemos de estudiar la Biblia siempre y guiarnos conforme a ella, porque aquí está la plena manifestación de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y esta fue dada desde hace muchísimos años atrás, fue dada en el Sinaí, donde el mismo Dios pronunció las 10 palabras, hablando del libro de Éxodo, capítulo 20, sobre los 10 mandamientos, y de esa manera le dio a Moisés y lo instruyó, ¿verdad?, con muchos preceptos, con muchos complementarios para que él pudiera guiar al pueblo de Israel. Y realmente, hablando sobre los 10 mandamientos, la ley representa lo que Dios es justicia, y requiere de que los hombres, en las circunstancias actuales de la vida, Dios requiere que los mandamientos siempre los tengan en su cabeza, en su memoria. Sobre todo esos mandamientos, porque los mandamientos son santos, son justos y son buenos. Dice la palabra del Señor, Romanos 7:12, que la ley en sí misma es santa. Y la ley, estamos hablando sobre los 10 mandamientos. Y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Qué hermoso habla la palabra del Señor. Pero bajo repetidas pruebas, en el pueblo de Israel se demostró que el hombre era incapaz de cumplir la justicia exigida por Dios. Ellos se querían guiar por sí mismos y estamos en un error. No debemos de guiarnos por nosotros mismos, si debemos de pedirle dirección a Dios por medio del Espíritu Santo, el cual nos puede guiar para un verdadero camino. Y de ahí la naturaleza del pueblo de Israel, su naturaleza era pecaminosa. Siempre le arrastraba a la desobediencia a Dios. Y cuando una persona quebranta la ley, no puede ser salvo, ni puede salvar a nadie, sino al contrario, acarrea condena y lleva condena hacia las demás personas. Cuidado, por eso le digo, con esos falsos maestros. El que no cumple verdaderamente la ley de Dios muere. La historia con Moisés, al ver que Israel había quebrantado la ley en todos sus capítulos y sus andades, Dios le dio las tablas referente a los 10 mandamientos. Antes de recibirla en forma escrita, quebró las tablas de piedra al pie de Sinaí y señaló con ello, en forma simbólica,
el fracaso que el mismo hombre, ante las santas exigencias de la ley divina, no pudieron llevarlo. Estaba en el campamento Moisés y de repente ve un becerro de oro. Ve que el mismo pueblo de Israel está danzando. Y lo único que fue su reacción de Moisés, dice la palabra que ardió de enojo. Por eso él tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Y obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito era enviar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Dios les dijo, estas son lo que tienen que seguir. Y no lo siguieron, son culpables delante de Dios. Pero no todos. Habían unas personas que dependían de la ley y buscaban la manera de hacerse justos ante Dios. Pero los que no, estaban bajo la maldición de Dios. Porque las mismas escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. El que no cumpla los 10 mandamientos, no los obedece, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice la palabra que son malditos y morirán. La ley se tiene que cumplir. Y eso nos va a traer a nuestra vida una justicia y sobre todo una satisfacción. El mismo Señor Jesucristo, Él se vino y se hizo hombre a este mundo con el propósito de enseñar realmente cuál es el verdadero camino. Y cuando vino a este mundo, Él fue un hombre representativo de la ley. Cumplió la ley por medio de una vida perfecta. Claramente dice, Él vino, se hizo hombre y Él aquí en la tierra no pecó. ¿Qué me enseña esto? Que también si Él pudo hacerlo, todas las cosas que Él hizo, también nosotros las podemos hacer. También podemos dejar de pecar y no volver a pecar. Por eso Jesucristo tuvo que dar su vida en el Calvario y se colocó en el lugar del hombre pecador en virtud de su carácter representativo que ya hemos considerado y agotó la sentencia de la ley por medio de su muerte. De ahí Dios nos ha dado la oportunidad de tener la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios quedó satisfecha. Y de esa manera, por la muerte de Jesucristo, la ley fue honrada y la ley fue santa. Por eso es bien importante que entendamos esto. Tenemos que tener en cuenta el valor infinito del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ya hemos realmente apuntado bajo lo que es la propiciación. Dios nos da y nos otorga la facilidad de ser unas personas justas. En el Evangelio se revela una justicia que Dios otorga a cada uno de aquellos que se acercan a Él. Y Dios te quiere decir en ese momento, ven a mí, acércate, porque yo te quiero bendecir. Y todo lo que has perdido será recuperado. Y ese es el gran tema de lo que habla el libro de Romanos. Realmente cuando habla del corazón. Debemos de analizar realmente cómo andamos delante de Dios y debemos de acercarnos, debemos de pedirle a Jesucristo ayuda. Por eso este enlace es
Semillas de fe, un grito de ayuda. Debemos de aprender a levantar y lanzar un grito de ayuda a Jesucristo, porque es el único que nos puede hacer unas personas de justicia. Porque el verdadero hombre es incapaz por sí mismo de procurar la justicia mediante la obediencia de la ley, los 10 mandamientos. Por eso el mismo Padre, Dios, tomó la iniciativa por su gracia y él mismo se despojó de su Hijo, en el cual vino y se hizo humano como usted, como yo. Y al hacerlo, él vino a satisfacer las exigencias de la ley en el Calvario. Pero ahora, aparte de la ley, también se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Habla desde el libro de Génesis en adelante, hablando sobre los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es por medio de Jesucristo. Cuando alguno tenga un conflicto, debemos unirnos al Señor y pedirle ayuda. Lanza un grito de ayuda a Jesucristo, porque Él quiere lo mejor para con nosotros. Entre la ley de Dios y las promesas que Dios ha dado, vienen a cumplirse por medio de Jesucristo. Realmente, la ley de hoy, no de Dios, no puede darnos una vida nueva. Y la única manera para que nosotros tengamos esa bendición de una vida nueva es acercarnos a Jesucristo, y de esa manera nos podríamos hacer justos ante Dios. ¿Por qué? Porque seríamos unos hijos de obediencia. Pero las mismas Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Es necesario que tú te acerques y confieses que Jesucristo es tu Señor. Tú debes de entregar tu vida al Señor, y de esa manera tú vas a recibir una vida justa. En medio de conseguir la justicia otorgada por la gracia de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. En el sentido bíblico, es la confianza total del hombre, de un hombre que se ha arrepentido de sus pecados y que aprende a descansar en Cristo para la salvación de su alma. Y te puedo decir una cosa, solamente este tipo de actitud del alma puede establecer contacto con aquel que cumplió la ley por nosotros para revestirnos de su propia justicia, Jesucristo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar verdaderamente en una relación correcta con el Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo nos ha sido hecho justificación a cada uno de nosotros por medio de su muerte, y si nosotros le recibimos a Él, tenemos la justificación, y no de otra manera. Solamente por Jesucristo seremos justificados. Si tú quieres en ese momento recibir al Señor Jesucristo, repite esta palabra: Señor Jesús, yo te pido en este momento que perdones mis pecados. He sido un pecador y te lanzo un grito de ayuda para que todo pecado sea quitado por medio de Jesucristo. Y di: yo creo en Jesucristo y lo recibo como mi único y gran Salvador de mi vida. En esta oración, si tú la hiciste, Dios ha unido a cada uno de ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo no
nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros y santos y nos liberó de todo pecado. Cuando tú confesaste a Jesucristo, ahora tu siguiente paso es por medio de la fe seguirle, hacer posible que Dios nos tome de sus manos y su justicia, así como en el caso de Abraham. Vemos un caso tremendo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Porque si nosotros miramos hacia el futuro, ¿verdad? ¿Eso qué? ¿Qué nos puede incluir si no tenemos a Jesucristo, que es el dueño de ese futuro? Por eso nosotros debemos, ¿verdad?, mirar hacia el futuro, y de ese modo lo incluirá en lo que llevará a cabo en los tiempos del presente hoy el mismo Jesucristo, si tú lo tienes en ese momento. Dios hizo todo para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo, y Dios es también imparcial y declara a los pecadores justos y a sus ojos cuando ellos creen en Jesucristo. Pues las mismas escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Así tenemos que hacer nosotros. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones ni por su propia fe, porque la fe es mutua del yo. Eso no vale. La que vale es nuestra fe en Dios, en el cual Dios es el que perdona nuestros pecados. Y debido, en este caso, de la fe de Abraham, Dios lo consideró justo, y Dios quiere considerarte hoy justo a ti también, amigo, amiga y hermano. Por eso las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes verdaderamente que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe, que es Jesucristo. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la gracia de Dios, que es el origen de toda bendición. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús al momento que lo recibiste, al momento que creíste, quien nos va a liberar del castigo de nuestros pecados por medio de la sangre, que es la base primordial, y la fe, que es el medio. Por tanto, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, y de esa manera en nuestra vida va a ser manifestada la justicia. La justicia no es una mera declaración legal de nuestra nueva posición ante Dios, sino es una obra vital que supone nuestra unión espiritual con Cristo, de modo que la justicia recibida ha de producir frutos en nuestra propia vida, que Dios quiere que estemos llenos del fruto de la salvación, es decir, que tengamos el carácter justo que Cristo produce en nuestra vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza al Padre nuestro Dios. Termino con esto, concluyo. He sido justificado por medio de la fe. Aquí no es ni las buenas obras que yo hago, es que yo les regalo, yo les ayudo a comer, eso no. Ni tampoco los deberes religiosos o rituales pueden lograr esta reconciliación con Dios.
Debemos de aprender que Dios siempre ha hecho todas las cosas y podamos ver que la suficiencia de Cristo renueva la ira de Dios hacia nuestros pecados. Fíjate que Pablo se enfoca en una objeción obvia de la justificación solo por la fe. ¿Es realmente la fe bíblica? ¿Es realmente la justificación solo por la fe bíblica? ¿Se relaciona con los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y también hoy en nuestros días? Y la respuesta es así bien simple: sí. Dice la palabra: pues ¿qué diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cree. ¿Qué pues diremos? Podríamos decir, Abraham no fue justificado cuando fue circuncidado o al final de su vida, luego de haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Fue justificado en el momento que creyó en las promesas de Dios, en el momento que tuvo la fe y creyó en sus promesas, de manera que su justicia no debió de haber venido de él, sino viene del hecho de Dios. Y Pablo, al orden cronológico que habla sobre la palabra, hay dos acontecimientos fundamentales para comprender el Antiguo Testamento y la salvación en el Nuevo Testamento. Y este ejemplo de Abraham y la idea de que Dios lo acreditó con justicia responden a la gran pregunta de cómo la fe de una persona en Cristo puede dar un resultado a la justificación. Un consejo quiero darles: nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesucristo pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido y pronto de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, unas semillas de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Tú nos puedes seguir, oír y ver en Semillas de Fe, un grito de ayuda, por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Sobre todo me gustaría que se inscribiesen, y si tienes alguna duda, conéctate, ¿verdad?, por estos medios. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga. Y busquemos a ser unas personas justas.